Hermanos, hoy vamos a iniciar un nuevo tomo, el tomo número 8, hermanos, que aproximadamente las guías que usted tiene, que usted obtuvo, esos cubren 6 meses. Sabemos, hermanos, acabamos de acabar de una secuencia de reyes buenos y reyes malos, ¿se acuerdan? Estos reyes buenos y malos, hermanos, de Israel, hermanos, terminamos. Vimos, hermanos, cómo ellos tomaban decisiones. Pero hoy, hermanos, vamos a iniciar con una secuencia de 5 semanas donde Dios va a usar a Ezequiel. Porque ahora vamos a ver las consecuencias a las decisiones de los reyes. Tarde que temprano, tú y yo como padres, como madres, como pastores, como líderes, como cualquier cosa que estemos encargados de un liderato, tarde que temprano alguien tendrá que pagar las consecuencias por nuestras decisiones. Creamos o no creamos. Por lo que tú y yo hacemos, hermanos, vale más que entendamos y creamos que alguien tiene que pagar los platos rotos. El pecado, el placer, se deleita, se disfruta en el momento. Aún la rebeldía se disfruta, ¿sí o no? En otras palabras, háblame, me va a decir, te fijas cómo le puse, me dijo esto a mí y yo le puse, o sea, wow, lo pusiste en su lugar, gloria a Dios, pero trae consecuencias. Nuestros hijos y las personas que están bajo nuestro sometimiento o bajo nuestro ministerio o bajo nuestro liderato, ya sea nosotros, pero también los que están bajo nuestra responsabilidad, tendrán que pagar consecuencias. Y vamos a entrar a una secuencia de 5 semanas. Para este entonces, después de que el Señor ya había enviado profeta tras profeta, el pueblo se rebeló. Para este entonces el pueblo ya se encuentra cautivo, ya se encuentra pagando las consecuencias de los reyes que tomaron la decisión. Por eso, hermanos, es muy importante. El mensaje de Ezequiel, hermanos, va dirigido a un pueblo, hermanos, que ya estaba cautivo. O sea, hermanos, ya estaba... Jerusalén ya estaba para entrar, parte del pueblo ya estaba cautivo. Cuando Ezequiel recibe esta revelación, esta visión, él está cautivo, ya tenía 5 años cautivo. Pero también se le va a dar otra visión, otra revelación, hermanos, que el pueblo que quedó todavía ya estaba para ser cautivo también. O sea, a veces pensamos, ya la libré, pero no, todo lleva su turno. Todo lleva su proceso. Porque el juicio de Dios es diferente a tu juicio y a mi juicio. Porque podemos decir, ya la hice. Pero, hermanos, se le va a decir al pueblo que ahí viene el juicio por haber dejado a Dios y por haber metido en la idolatría. Recuerda esto, que Dios no comparte su reino con nadie. Y cuando tú amas más a tu esposo, amas más a tu esposa, amas más a tus hijos, amas más a tus padres, amas más a tu empleo, amas más a tu cuerpo que a Dios, eso es idolatría. Y tarde que temprano alguien tendrá que pagar las consecuencias. Cuando un novio o una novia idolatra a su novio o su novia, de pronto quebran. ¿Cuántas jovencitas, cuántos jovencitos no se meten en las drogas? ¿O cuántos no se han quitado la vida? ¿Por qué? Porque idolatraron a su novio, a su novia, o a su papá, a su mamá, o lo que sea. Y después de que fallecen, mueren, lo que sea, no tienen control de su vida. ¿Por qué? Porque la idolatraron. Y el Señor, hermanos, va a hablar al pueblo. Por eso, hermanos, ya el pueblo se había rebelado una y otra vez contra el Señor. El Señor ya había enviado profeta tras profeta. Cuando tú y yo venimos a la casa de Dios, escuchamos predicación tras predicación, pasamos al altar y tal vez sentimos su presencia. O sea, el pueblo ya no tendrá excusa. No es la cantidad del conocimiento de la palabra la que te hace ser fiel, la que te hace cambiar, sino el corazón.
Porque tú puedes tener, o yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra, pero no significa que voy a ser una persona obediente. Puede ser una persona que sabe poquito, que tal vez sus 5 sentidos no están muy acá, pero es una persona fiel, es una persona obediente a las cosas de Dios. Y tú vas a ver hoy que las personas que conocen más de Dios, que se creen más hijos de Dios, son los más rebeldes. Yo sé que aquí no, por eso puedo hablar con libertad. Pero donde hay más problemas es en las iglesias, donde conocemos a Dios, donde conocemos de Dios. Y los que a veces, si le voy a decir una cosa, no se sienta nadie mal, ¿ok? Wichihuacho, órale. Entre rango, entre los pastores al liderato son los más difíciles para meterse en la presencia. Un pastor no tan fácil se mete en la presencia. Un líder no tan fácil se mete en la presencia. Y un hermano de la iglesia no tan fácil se mete en la presencia. Porque entre más conocimiento pensamos, es más difícil meterse en su presencia. Pero entre más conocimiento nos convertimos en más religiosos. Si no te fijas, cuando apenas aceptaste a Cristo, no tenías mucho conocimiento de Dios y cualquier cosita, cualquier canto. Pero conforme fuiste estudiando más, conforme fuiste agarrando más teología, te fuiste endureciendo un poco más. El pueblo del Señor, el Señor le va a decir a Ezequiel que profetice. Por eso es muy importante. Tú y yo no somos por el tiempo que somos lo que somos. No importa el tiempo. Porque hay personas que son babies en el Señor, que son mucho mejor que tú y yo. Amén. El pueblo, hermanos, se encontraba, hermanos. El Señor le había enviado profeta tras profeta. Quiero explicarlo porque si no, no vas a entender la visión. El Señor ya había tratado con ellos, pero el pueblo nunca se arrepintió, donde Dios se ve esforzado a levantar a los propios enemigos, a los sirios, a los babilónicos, hermanos, para que los lleven cautivos por 7 años. Lamentablemente nosotros como seres humanos, si no pasamos sufrimiento, no reflexionamos. El pueblo tuvo que pagar las consecuencias, repito, por sus líderes y porque ellos se metieron en idolatría y se metieron en rebeldía. Dios en su misericordia estaba tratando de hablarles, pero no entendieron. Dios se ve esforzado a levantar a sus propios enemigos para que los lleven cautivos por 70 años. Amén. Por eso Israel perdió todo del día a la noche. El rey babilónico se llevó todo lo mejor. En un divorcio, yo sé que aquí no hay, pero con ejemplo. De la noche a la mañana puedes perder todo. Puedes perder tu mejor empleo, puedes perder tu casa, puedes perder tus carros, tus propiedades. Y tú, yeah, right. Pues imagínate que te levantes enfermo, que tengas un accidente y te vayas de coma al hospital. ¿Quién va a pagar los biles? Pierdes todo. Lo que tú y yo tenemos no depende de tus fuerzas, de tu intelecto, de tu sabiduría o tu habilidad. Depende de la misericordia de Dios. El pueblo de Israel perdió todo. De la noche a la mañana quedaron cautivos. Vinieron los babilónicos, se llevaron todo lo mejor. Dejaron a los pobres, los dejaron esclavos. Por eso, y con esto ya casi entramos a la lección de hoy, pero si quieres ir volteando tu Biblia en Ezequiel capítulo 1, hoy vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios y el llamamiento de Ezequiel. El capítulo 1, hermanos, expresará la gloria de Dios. O sea, la grandeza, los atributos, la Shekinah de Dios. Su majestad, su presencia, su santidad. O sea, Dios se va a manifestar a su pueblo, hermanos. El capítulo 1 de Ezequiel, hermanos, repito, es uno de los capítulos más difíciles de todas las profecías. Es difícil para entenderlo, ahorita lo vas a ver. Es difícil para explicarlo porque cada figura tiene sus propios significados. Y con nuestra mente, hermanos, no vamos a poder entenderlo a su plena, a su totalidad, hermanos. Aún Ezequiel, te dije, aún Ezequiel no lo entiende. Se queda like, what? ¿Qué es esto? Él lo podía entender más porque cada animal que vamos a ver ahorita, cada facción, cada cara, cada rostro tenía su simbolismo. Pero para nosotros, ahorita vamos a leer y vas a ver, wow, eso parece un demonio, parece un malo espíritu. Pero todo era un símbolo.
de la gloria de Dios. Amén. Vamos a ver esto. Voltea tu Biblia, por favor. Vamos a ver la visión de Ezequiel. Hay cosas que nuestra mente no están aptas, capacitados para entender. Ezequiel, repito, y con esto dentro, Ezequiel no entendió todo, pero Ezequiel entendió que lo que venía, de lo que estaba viendo, provenía de Dios. Y aunque no lo entendió, él lo creyó. Hay cosas que tú y yo no vamos a entender en totalidad. El problema no que no lo entiendas, el problema es que si lo entiendes o no lo entiendes. Perdón, que si lo crees o no lo crees. Eso es lo más importante. Hay cosas que Dios hace que yo no entiendo. Hay formas como Dios se manifiesta que yo no lo entiendo, pero Dios se manifiesta. Sí, yo lo creo. Amén. Vamos a entrar a la visión de Ezequiel. Ahí en Ezequiel capítulo 1. Voy a leer todo el capítulo. Lo vamos a leer todo. No te lo voy a explicar con detalles porque cada figura tiene un significado, tiene un simbolismo. Y no te lo voy a poder explicar porque de todo mundo se te va a olvidar, hombre. Pues, ¿para qué más me entiendes? Tú no te vas a memorizar las figuras que esto. Lo que te vas a memorizar el mensaje por el cual se dio el mensaje. Nunca has escuchado una predicación que te dan bien muchos detallitos que se te olvide y al último nomás se te queda el mensaje, lo que te beneficia, lo que tú necesitas. Es bonito aprender cada detallito, es bonito, pero se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son necesarias. Todo es necesario, pero hay cosas que yo creo en todo eso, pero hay cosas para yo aprenderme que la figura, que esto, me voy a quedar todo loco. Pero vamos a entender cuál fue el objetivo del mensaje, de la visión que tiene Ezequiel. Amén. Veamos el versículo 1. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y entramos a lo bueno del versículo 4. Y miré aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejante que cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de bronce, y centellaban, ¿cómo? De becerro, ¿qué dije yo? Mira pues, hombre, lo bueno que están mirando ustedes, ya ven. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas de los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 caras de ¿qué? Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba
entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían ¿qué? Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza del relámpago. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisolito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de ruedas. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor con las 4. 19. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes, estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas y extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían sus cuerpos. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de ¿quién? Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. ¿Verdad que es difícil entender todos estos, que tantas figuras, que el trono, que en el viento un resplandor, y que del trono y de todo esto? ¿Verdad que es difícil entender todo esto que estaba pasando? Cada figura, hermanos, tiene su símbolo. Ahora, para poder entender todo esto, hermanos, vamos a ver el cuadro. Dios en su misericordia sabe y conoce las inquietudes de cada uno de nosotros. Este es lo que te va a ayudar para la visión. Ezequiel era sacerdote. Tenía el oficio de sacerdote. ¿Ok? Ahora, Ezequiel, hermanos, para estos momentos se encuentra cautivo. Y cuando Ezequiel se encuentra cautivo, él no puede ejercer el oficio de sacerdocio o de sacerdote. ¿Por qué? Porque ya no está en el templo. Y el servicio de sacerdote solamente lo podían cumplir en el templo. Entonces Ezequiel, hermanos, pensaba que Jehová ya no estaba con ellos. O sea, ¿por qué? Porque ellos
honraban, veneraban el templo donde se sacrificaba, donde se ofrecía el sacrificio a Jehová. Entonces de pronto ya van cautivos, ya en otras palabras, ya Ezequiel, hermanos, ya no puede ejercer el ministerio de sacerdote, repito, porque ya no hay un templo. En otras palabras, ya el Señor se quedó en el templo, se quedó en Jerusalén. Y como Ezequiel era un sacerdote que amaba al pueblo, Dios en su misericordia, que conoce todo lo que pensamos, todos nuestros anhelos, Dios se le hace presente. Porque habemos personas, todos nos incluimos, ¿ok? Habemos personas que veneramos más el templo, las cuatro paredes. Aquí en las cuatro paredes no se nos sale ninguna mala palabra. Aquí, Padre eterno, aquí no peleamos con nadie en la casa. Pero cuando salemos fuera, donde ya no están las cuatro esquinas del templo, hacemos lo que queremos. No sé si me entiendes. Ezequiel pensaba que ya el Señor no estaba con ellos en el cautiverio, porque el templo se había quedado en Jerusalén. Y Dios se le muestra en visión para darle a entender a Ezequiel que Él va a donde va su pueblo. Que Él está donde ellos están. En medio del sufrimiento, en medio del cautiverio, Dios está allí. Amén. Por eso es muy importante tanto para ti y para mí. Es bonito venerar este lugar. Es bonito respetar este lugar. Es bonito que nos respetemos en este lugar. Pero no puedes venerar estas cuatro esquinas porque esto solamente es un edificio. Dios está aún. Voy a decirlo, pues tirar al hombre, acabo que aquí no hay nadie, hombre. Dios, si yo me voy ahorita a la cantina, si me voy a la discoteca, Dios está allí. Cuando me estoy peleando, Dios está allí. Y es lo que Dios quiere transmitirle a Ezequiel antes de que venga, porque todavía no vemos su llamado. Su llamado inicia en el capítulo 2. Ahorita el Señor se le está haciendo presente a Ezequiel para que él entienda que Dios se encuentra no en unas cuatro esquinas, Dios se encuentra donde quiera. En otras palabras, Dios está en nuestros corazones. Y lo importante no es cuidar este templo, repito, es bueno, es bonito que aquí nos respetemos, que aquí estemos wichi wichi, aquí alabemos a Dios, pero no aquí solamente se alaba a Dios, también se alaba a Dios en el trabajo, en la tienda, donde quiera que andamos. Entonces, ¿por qué es que aquí no peleamos? ¿Y por qué es que allá hacia afuera peleamos? ¿O por qué es que aquí en la iglesia no chismeamos? ¿Y por qué cuando se termina el servicio levanto el teléfono para chismear? Entonces estoy venerando este lugar. Estoy endiosando este lugar. Tú no puedes venerar este lugar porque si ahorita no se paga la renta, lo voy a decir acá entre nos. Ahorita si tú dices, pues yo no voy a ofrendar, yo no diezmo, se cierra la iglesia y el día de mañana puede venir alguien y la puede convertir en una discoteca o una cantina. ¿Sí o no? Estamos hablando realísticas, ¿sí? El lugar no es. Ellos creían que solamente en Jerusalén es que estaba el Señor y ya no estaba en Babilonia. Por eso es muy importante, hermanos, que entendamos tú y yo esto. Por eso, hermanos, dice en el versículo 1 que a los 30 años, de acuerdo a los estudiosos, hermanos, Ezequiel fue cautivo más o menos aproximadamente a los 25 años. Y a los 5 años, repito, él llega como sacerdote. A los 5 años Dios lo llama como profeta. Pero antes de llamarlo, repito, él muestra su gloria, su majestad, su presencia. Por eso cuando tú sientes la presencia de Dios, lo puedes sentir aún en medio de un problema, lo puedes sentir en medio de una necesidad, lo puedes sentir en medio de un gozo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no tiene limitaciones. Es su presencia, es la que nos hace libre, la que nos cubre, es la que, hermanos, es todo para nosotros.
Por eso, pero es muy importante que su gloria, su presencia, repito y por favor repito, está donde nosotros estamos. Si aquí no peleamos, si aquí no murmuramos, si aquí no chismeamos, no podemos hacerlo en cuanto salgamos de estas puertas. Porque te estás convirtiendo en un idólatra, en que estamos idolatrando y nos burlamos, criticamos. ¿Puedo decir un nombre sin que nadie se ofenda? Criticamos a los católicos, mira que ellos, que wichi-wachi y esto y lo otro. Estamos igual o peor que ellos. Porque aquí no hacemos nada malo. Pero salimos de acá, nuestros hijos escuchan cuando estamos criticando, cuando estamos murmurando, cuando estamos peleando. Entonces, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué en la iglesia no hicieron esto? Bueno, es que ahí en la casa de Dios. Entonces nos estamos convirtiendo en religiosos. Y el Señor le quiere mostrar a Ezequiel que no es cierto. Él está allí. Está en nuestro corazón. Y por eso vamos a ver ahorita, porque es que muchos de nosotros no podemos prosperar. Porque nos hemos convertido en idólatras. Nos hemos convertido en que veneramos estas cuatro esquinas. Y cuando salimos, hacemos lo que queremos, como queremos y si queremos. Y Dios, mensaje tras mensaje, así como Él envía, ahorita lo vamos a ver en el capítulo 2, que Él enviaba profeta. En este entonces, tal vez en el Nuevo Testamento, tal vez ya no es el profeta tanto, pero la palabra es la palabra profética. Cada vez que tú y yo escudriñamos su palabra, cada vez que venimos al servicio, es palabra profética, es palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos redarguye, y nos endurecemos, es lo mismo que está haciendo el pueblo de Dios. Nos llamamos ser cristianos, nos llamamos ser hijos de Dios, pero la palabra entró y la palabra salió. Y no hay cambios. ¿Sí me entiendes? Es muy importante. Por eso, hermano, en el versículo 4, hermanos, se manifiesta la gloria de Dios como un viento, hermanos, que venía del norte y una nube, hermanos, que cubría de fuego. De acuerdo a los estudiosos, hermanos, está hablando, era un símbolo del juicio de Dios que se aproximaba. Que vendría del norte, que vendrían los asirios que iban a conquistar Jerusalén. Repito, Ezequiel ya está cautivo, pero ahora se le da una visión que viene otra vez juicio. ¿No te fijas que a veces no salimos de una y nos metemos a otra por no controlar la lengua, por no controlar nuestro carácter, por ser peleoneros, chismosos o criticones, murmuradores? Apenas estamos para una cuando nos metemos a otra. Pues es lo que va a pasar ahorita. Ezequiel se encuentra cautivo y se le da una visión que del norte viene juicio para Jerusalén. Los que ya habían pensado que ya la habían hecho, todavía viene juicio para ellos. Por eso es muy importante. No te lo voy a explicar con detalles, ¿ok? Tú mismo, pero del versículo 5 al versículo 14, hermanos, dice que en medio de la nube resplandeciente pudo notar, hermanos, Ezequiel dentro que había cuatro figuras, cuatro seres vivientes. De acuerdo a Ezequiel 10:20, hermanos, estas figuras eran los querubines. Eran querubines, ¿ok? ¿Se acuerdan que en la arca del pacto estaban los querubines? Pues es lo que Ezequiel pudo ver. Ahora en el versículo 6 dice que estos querubines, hermanos, que cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. En el versículo 7 dice que tenían pies derechos, que tenían sus plantas, hermanos, de becerro, que sus pies brillaban como bronce pulido. En el versículo 8 dice que sus manos eran de hombre. En el versículo 10 dice que sus caras eran de hombre, que tenían cara de león al lado derecho y cara de buey al lado izquierdo y cara de águila. Está confuso todo esto, ¿sí o no? O sea, él ve el tipo como remolino, y adentro del fuego de eso él ve los querubines, pero dice, wow, al lado derecho tenían caras y al lado izquierdo tenían caras. Los dos tenían pies derechos, o sea, no tenían pie izquierdo. ¿Por qué? Porque el derecho simboliza la fuerza, el poder de Dios. Él no tiene debilidad. Y por eso, hermanos, allí podemos ver en todo eso, hermanos, parece algo espantoso, hermanos. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, y no te lo voy a explicar con detalle, pero estas figuras que de símbolo de las caras en el Nuevo Testamento, hermanos, tienen su simbolismo. Por ejemplo, Lucas
presenta a Jesús como un hombre. El hombre es el que guiaba a los animales, el que tiene poder, potestad sobre todos los animales. Lucas habla del nacimiento. Mateo lo presenta como el rey de los judíos. Es la cara, símbolo de la cara del león. El león, hermanos, es el rey de ¿qué? De la selva, el rey que manda a todos los animales. Pues Mateo, hermanos, lo presenta como el rey de los judíos. En Marcos presenta a Jesús como un sirviente. Jesús cumple el rol de rey y sirviente. El buey representa al que sirve a su amo. Él no vino a que lo sirvieran, él vino a servir. Juan lo presenta como Dios. El águila pertenece al cielo. El águila, hermanos, es el que manda, toma el control de las aves, hermanos. Por lo tanto, el águila representa a Dios. Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Juan lo presenta como a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y todas estas figuras que vemos, hermanos, del versículo 5 al versículo 14, hermanos, figuras o aspectos de los querubines, hermanos, reflejan el señorío de Dios sobre toda la creación. O sea, Él no tiene límites. A Dios nada lo limita. A Dios, hermanos, nadie. Repito, hermanos, la diferencia es de que Dios esté en una cantina, esté en un bar, esté en una discoteca. Dios, su espíritu está allí. La diferencia es que Él no se manifiesta en todo lugar. Si yo ahorita voy a una discoteca o a un lugar de donde lo que sea, Él va conmigo. La diferencia es que Él no se manifiesta en ese lugar, pero Él está allí. Él está allí cuando tú y yo estamos peleando. Él está allí cuando tú y yo estamos chismeando. Él está allí cuando andamos haciendo cosas injustas, indignas. Él está allí. La diferencia, bueno, en el momento nos redarguye, pero la diferencia es que no se manifiesta en medio de esos problemas. Pero Dios está allí. No pensemos que solamente se encuentra en este lugar. Él se encuentra, Él es espíritu. Él está diciendo, ahorita lo vamos a ver, Él está donde quiera. Por eso es muy importante. Del versículo 15 al versículo 21, hermanos, se le muestra, hermanos, ruedas que estaban junto a los querubines, que se movían para todos lados o diferentes direcciones. Del versículo 15 al versículo 21, hermanos, cuando habla del trono que el Espíritu los movía, los seres eran movidos por el Espíritu Santo. Esto es un símbolo al trono de Dios, hermanos. El Señor le está mostrando a Jeremías, Padre eterno. Bueno, Jeremías y Daniel, hermanos, son contemporáneos. Ellos profetizaron al mismo tiempo, pero en diferentes lugares. Y lo que está diciendo allí, hermanos, lo que está diciendo con este trono que se movía, hermanos, en otras palabras, que Dios, hermanos, está en cualquier lugar cuando Él quiere y como Él quiere. Él no tiene cuatro poderes. Él se mueve hacia donde Él quiere. Él estaba, en otras palabras, ¿sabes qué, Ezequiel? Ahí estoy. Yo estoy aquí. Y yo veo las injusticias que le están haciendo. Pero cuando Dios permite que vayan cautivos por 70 años es porque quería purificarlos. Si tú lees la historia, después de que el pueblo empieza a regresar del cautiverio, abandonan la idolatría. No abandonaron el religiosismo, pero la idolatría la abandonaron. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene, ya no son idólatras, sino que son religiosos. Y cuando Él los lleva cautivos, es para sacar toda la idolatría, para purificarlos, para santificarlos, para apartarlos. Por eso cuando tú y yo pasamos por un momento difícil, por una prueba, por un problema, es para purificarnos, para santificarnos, para que reflexionemos. Oh my God, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Padre eterno, te pido, Señor, que me perdones, no lo vuelvo a hacer. Me santifica, me purifica, para que ya no lo vuelva a hacer. Y cuando tú y yo aprendemos, dicen que el caballo es el caballo más inteligente de todos, ¿verdad? Si el caballo una vez se cae en un hoyo, dicen que ese caballo ya nunca más vuelve a pasar por donde mismo. Aunque le pegues. ¿Por qué? Porque aprendió su lección. Y cuando tú y yo no aprendemos, estamos propensos a repetir el mismo error.
Pero cuando aprendemos ya no lo repetimos. Entonces del versículo 14 al versículo 21, el Señor le muestra que su trono se mueve de acuerdo a como ellos vayan moviéndose, Él los sigue. Él está en todo lugar. ¿Qué horas son? Padre. Pues vamos a explicar el versículo, capítulo 2. Y ahora sí ya podemos relajarnos, ¿verdad? ¿Le estás entendiendo cuál fue el objetivo? Ezequiel pensaba que nomás allá, se había quedado allá. No, dice, no, yo estoy en ti. Yo estoy contigo. Donde quiera que vayas, allí estoy. Aun cuando estás mirando las películas pornográficas, allí estoy. Cuando estamos en la computadora, allí estoy. Él está en todo lugar. Aunque nuestras esposas, aunque nuestros hijos, aunque nuestros padres no estén, Él está allí. Y por eso no podemos prosperar. Porque no es lo que hacemos en lo externo, sino lo que hacemos en lo interno, es que Dios nos premia. Yo estoy donde estoy porque yo quiero estar donde estoy. Tú estás en el nivel que estás porque tú quieres estar. Porque yo le puse, Señor, tú sabes que yo te quiero buscar, pero no puedo. No seas, no te hagas, yo sé que no. Ahora quería ir a la casa tuya, pero no pude. No te hagas, hombre, yo sé. No sé si me explico. Yo puedo aparentar algo en lo externo, pero Dios conoce nuestro corazón. Yo determino si lo busco. Él sabe por qué viniste a la casa de Dios. Es más, Él sabe si tú lo alabas o no lo alabas. En otras palabras, tú no le alabas. Ay, es que la alabanza no me gustó ahora. No, tú ya habías determinado no alabarlo. Ay, es que yo en mi casa. Digo una cosa que tenemos y nos vamos ahorita al otro. Como tú alabas a Dios en tu casa es como lo alabas en la iglesia. Aunque no digas amén, hombre. Que nos demos el paquete de espirituales es otra cosa. Ay, es que aquí este hermanito. Ay, es que esta hermanita. No. Y si lo hacemos más libre allá. Si cuando estamos con los compadres, cuando tenemos una carne asada, somos más contentos que cuando estamos en la casa de Dios. Simplemente, ¿qué está pasando? Que el disfrute es más deleitoso que la presencia de Dios. Tú no puedes ser más contento cuando andas en un fútbol o en un juego de deporte o cuando te vas a una carnita asada. Y venir a la casa de Dios. ¿Cómo está esto? No estoy tirando piedras, pero no sé si me entiendes. ¿Cómo vas a ser más contento donde no estás celebrándose la presencia de Dios? Y cuando estás adorando a Dios, no puedes ser libre. Eso significa, hermanos, que tú te has convertido en una persona religiosa. Hay una reputación que tienes que cubrir. Y no es así. Aquí es donde somos libres para adorarlo. Tú no le tienes que decir a nadie que tú oras en la iglesia, en tu casa. A nadie le tienes que decir que tú alabas, además ni tienes que decirle que vas a la iglesia. Tu forma de hablar, tu forma de expresarte refleja lo que tú y yo somos en la casa. Por ejemplo, podemos decirle a los niños, ay, amigo, ay, yo no sé. ¿Nunca le ha pasado? Bueno, vamos. ¿Nunca le ha pasado que viene alguien de visita a su casa y mira a los niños brincándose para allá? Ay, yo no sé qué pasó, amigo, nunca se porta así. No es cierto, no es como se porta en tu casa. Pues es la verdad, nomás que pues tenemos que cubrir la reputación. En la iglesia tus hijos, mis hijos se portan como se portan en la casa. Pero queremos cubrir la reputación. Ay, yo no sé qué pasó ahora. Ay, ahora no puedo alabar a Dios. Es que ahí está ese hermano o esta hermanita que me cae mal. No es cierto, ni en tu casa lo alabas, hombre. O sea, es la realidad. ¿Por qué? Porque se ha convertido esto simplemente un símbolo religioso. Y es lo que el Señor quiere romper primeramente en Ezequiel antes de llamarlo como profeta. Dios quiere mostrarles, ¿sabes qué, Ezequiel? Yo voy a estar contigo cuando tú hables, cuando tú des mi palabra, donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. No te cuides de este lugar. No te cuides de tu esposo. No te cuides de tu esposa. No te cuides de tus padres. No te cuides de tu empleador. Porque a lo mejor te puedes ir al baño a esconderte porque andas robándole a tu patrón o le andas robando con tiempo. No te preocupes de tu empleador. Preocúpate de Dios, porque Dios es el que pone la gracia para que te den un aumento o para que no te den un aumento. Tú cuídate de Dios. ¿Por qué? Porque el patrón no tiene ojos como los tienen los querubines.
El patrón solamente puede ver como tú y yo, pero cuando tú estás trabajando y tu compañero anda de flojo y tu patrón se fue, no te preocupes, no es que eres barbero, o no, es que tú te estás desarrollando, tu cuerpo se está capacitando, tanto en teología, en conocimiento, y tu cuerpo se va firmando para ese trabajo. ¿Para qué? Para que el día que esté el patrón y él diga, a ver, está aquí así, y de pronto ya se cansó Julano, de pronto el Julano no lo sabe hacer, pero tú lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque tú te estás traineando sin la vista de tu patrón, porque lo estás cuidando a Dios. ¿Sí me entiendes? Eso es muy importante. Del versículo 22 al versículo 28, hermanos, se le muestra a Ezequiel una expansión que por encima de la cabeza de los querubines se sostiene el trono de Dios. Del versículo 22 al 28, hermanos, a Ezequiel se le muestra, hermanos, que Dios mismo estaba en ese trono, pero dice Ezequiel que no lo pudo ver. Moisés tuvo el privilegio de ver las espaldas de Dios, pero Ezequiel, hermano, tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios. No vio a Dios, porque nadie puede ver a Dios y vivir. El que ve a Dios muere. O sea, Ezequiel tuvo el privilegio de experimentar, hermano, el trono sentado en su esplendor y su gloria, pero no lo pudo ver. No hay nada mejor, hermano, tener un privilegio de poder ver a Dios. El versículo 27 dice que Dios estaba rodeado de un resplandor. Qué bonito es tener una experiencia, hermano. Y ahorita vamos a ver, hermanos, cómo es que Dios llama a Ezequiel aún cuando estaba cautivo. En el versículo 28, ya para entrar ahorita al capítulo 2, en el versículo 28, hermano, Ezequiel describe todo lo que vio en la visión como la gloria de Dios. O sea, él no vio a Dios como lo es, simplemente vio, hermanos, la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, de acuerdo a nuestra capacidad, Dios se manifiesta a cada uno de nosotros. Dios no te puede dar un aumento, Dios no te puede dar otro trabajo, porque a lo mejor nos echamos a perder. Lo que yo estoy limitado, mi cuerpo está limitado, mi relación con Dios que está limitada para experimentar la presencia de Dios, es todo lo que me puede dar. Y en el versículo 28 Ezequiel dice, wow, yo vi la gloria de Dios. En otras palabras, vi lo necesario que mi mente, mi cuerpo estaba apto para recibir. Por eso aquí todos estamos en diferente nivel espiritual, tanto conocimiento, tanto teología, tanto intimidad con Dios. ¿No te fijas que se cantan los mismos cantos para este lado y los mismos cantos para este lado, pero no todos sienten la presencia de Dios? El predicación, la palabra que se está dando ahorita, no es de que estoy dando una palabra para este lado, otra palabra para este lado. Se está dando la palabra igual, pero no todos la recibiremos igual. Dios te da de acuerdo a tu capacidad. Perdón, de acuerdo a nuestra capacidad. Por eso, ay, mira esta persona, mira, apenas tiene poquito y mira, ya Dios la está usando. No es que no es el conocimiento, no es el tiempo. A lo mejor esa persona tiene poquito, pero no anda en chismes, no anda en pleitos, no anda en esto. Y Dios no ve ¿cómo se dice? La señoría. La señoría sale sobrando. Tú no eres más bueno porque tienes años en el evangelio o porque ya tienes 3, 4, 5 años en la iglesia. Porque yo ya tengo señoría, ahorita yo sigo en el ministerio este. No, Dios no ve eso. Dios ve tu fidelidad. Dios ve qué tanto control tiene tu lengua, tu carácter, tu personalidad. Dios ve cuánto y cómo te llevas con los demás. Y de acuerdo a ello, a lo que hacemos en secreto, Dios lo saca a luz. Yo puedo hablar a la primera prueba. ¿Por qué? Porque solamente verá apariencia. Tu lengua no tenía control. Pensabas, porque ahorita el Señor le va a decir a Ezequiel, al llamado, vas a sufrir. Vamos a sufrir. Entendemos el capítulo 1, no a su máximo, pero entiende esto. Toda figura, todo aspecto era un símbolo de la presencia, de la gloria de Dios.
Era muy importante que Ezequiel entendiera que él estaba con ellos, que él no estaba en una pared de 4 esquinas, sino él se movía de acuerdo a donde hubiera la necesidad. Entremos al capítulo 2, entremos al llamado de Ezequiel. Lo tenemos. Versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre qué. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te he enviado a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta que. ¿Qué húbole? Cuando somos, ¿sí o no? ¿Qué húbole? Y puede manifestarse la presencia y nomás nothing. No es en la palabra, no es en la presencia que tú cambias. Es en ti mismo. El que es. Y si no me crees que no, es que aquel pastor predica. Si tú has escuchado sus predicaciones, tanto en la televisión, en la radio o lo que sea, ¿por qué no has podido cambiar? Porque no es la predicación, no es ni la alabanza la que te hace meter a la presencia, eres tú mismo. Yo mismo. Y dice que lo va a enviar a gente rebelde. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de impedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos qué? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. 9. Y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrituras en el endechas y lamentaciones y ayes. Wow. Después de que Ezequiel experimenta la presencia de la gloria del Señor, allí es cuando él recibe su llamado. Allí es cuando él recibe su llamado como profeta. Recuerda, él ya era sacerdote, pero no estaba ejerciendo su ministerio. Jerusalén pronto, el templo de Jerusalén, el templo de Salomón pronto sería destruido. Ya no existiría más. Dios necesita destruir en nosotros en símbolo, ¿ok? Dios necesita destruir estas 4 paredes de cada uno de nosotros. Mientras Dios no destruya este lugar o estas 4 esquinas, seremos religiosos. Se tiene que romper. Porque hasta que él reconoció la gloria de Dios, es cuando Dios lo llama a irse a otro nivel. Mientras tú y yo seamos religiosos, ay, aquí no me gustó esto, ay, la alabanza no me gustó, ay, esto. Si la alabanza, repito, no es la que te hace meter a la presencia de Dios, es tu corazón. Es tu corazón. No nos portamos bien nomás porque estamos en la iglesia. No, nos portamos bien aquí y allá, en el trabajo, en donde quiera. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios no está solo en el lugar aquí. Dios está donde yo estoy. Se le dice en el versículo 1 que se ponga ¿qué? De pie. Cuando él ve la visión,
Él se postra en reverencia a la gloria de Dios. Pero ahora se le dice que se ponga en pie. En otras palabras, hay tiempo para orar y hay tiempo para actuar. ¿De qué sirve que tú y yo siempre, ay Señor, úsame, 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 úsame? Pero tú y yo todavía somos religiosos. Todavía andamos como perro y gato. ¿No se escucha mal esa palabra? Como el wishi y el gatiti. Andamos en pleito. Te hablas tú con todos los que están aquí. Y si no te hablas con todos, si quieres que Dios te use. Salemos de aquí y ya, ay, te fijaste, y quieres que Dios te use. Queremos cambiar a todo el mundo, pero queremos que Dios nos use. ¿Por qué? Porque hemos entendido que este lugar simplemente es un lugar donde se adora solamente a Dios, donde Dios está aquí, Dios no está allá. Y no, Dios está en todo lugar. Se le dice a Ezequiel, ponte de pie. En otras palabras, tú ya vas a irte a otro nivel. ¿Por qué? Porque has entendido en tu mente, en tu corazón, que yo estoy donde quiera que todos estén. En el versículo, hermanos, se le dice, en el versículo 1 también, se le dijo hijo de hombre. Esto es un énfasis, hermano, de su humanidad, de su imperfección, pero aún así Dios lo llama. Me encanta lo que dice, hermanos, en el versículo 2. Dice que el Espíritu de Dios entró en Ezequiel. Cuando Dios vio la actitud, cuando Dios vio el corazón de Ezequiel, que se había humillado, que había reconocido, entonces es cuando toma el control de Ezequiel. Cuando tú y yo reconocemos quién somos, lo débil que somos, lo orgulloso que somos, lo plequita que somos, y cuando le damos el honor, cuando reconocemos quién somos, entonces dice que entró el Espíritu de Dios en Ezequiel. Es cuando podemos decir, ahora sí tú tomas control de mi vida, Señor. Pero mientras yo sea mi dueño, mientras yo todavía idolatre, sí se dice así, ¿verdad? Mientras yo todavía idolatre a mi esposa, y si mi esposa me dice, ahora no vamos a la iglesia, pues ¿cómo Dios me va a usar? Si todavía mi esposa me manda. Si todavía mi esposo me manda. Si todavía mis hijos me mandan. Si todavía, no estoy diciendo que no nos manden, ¿ok? Lo que estoy diciendo, cuando los idolatramos al grado que si ellos me dicen, ya no vas a ir a la iglesia, ok, mi amor. Entonces Dios no me puede usar. Cuando tu orgullo todavía es más grande que la voluntad de Dios, Dios no te puede usar. Cuando Ezequiel se somete a la voluntad del Padre y reconoce la gloria que no está en un edificio, sino está en Él, entonces cuando Dios entra y toma control de su vida. ¿Por qué? Porque sabía que venía un ministerio difícil para su vida. Por eso es muy importante, hermanos, Dios no espera que entendamos su palabra con detalles. Simplemente Dios espera que obedezcamos lo poco, lo mucho que sabemos. ¿De qué sirve que sepamos la palabra al derecho y al revés? No sepamos versos al derecho y al revés. ¿De qué sirve que yo me sepa los versos? ¿De qué sirve si soy el más rebelde? ¿De qué sirve? Simplemente es puro conocimiento. Y una que otra vez me echo mis versos para que digan, wow, está tremendillo. Pero mi vida no refleja mi conocimiento. ¿De qué sirve? Mejor yo prefiero quedarme callado, hacerme cuando no me sé ni un verso, y mejor vivir lo poquito que puedo hablar. No sé si te has fijado que hay personas que está bueno y va puro verso aquí, está bien. Pero Padre bendito, cuando le están evangelizando, cuando está hablando, ahí está hablando del hermano, está hablando de la hermana, pero mejor no hables, no hables. Como aquellos que tenemos stickers, Cristo viene pronto, Cristo salva en los carros. Y estamos pite. ¿Para qué? Mejor no quita los stickers. ¿Sí me entiende? ¿Para qué andamos que ahí? Que Cristo salva, que Cristo viene pronto, que Cristo cambia los corazones. Y estamos sacando el dedo allá, ojalá Dios quiere, no. O estamos pite. ¿Y para qué? ¿Para qué? Mejor mira calmadito cuando dale el paso a alguien sin tener stickers. O sea, no es tu conocimiento, mijo. Tu conocimiento a Dios no le importa. Tu conocimiento a Dios no le interesa. Lo que le interesa a Él es tu corazón. ¿Qué tan suelta está nuestra lengua? ¿Qué tan suelto está nosotros? Y por eso allí, hermanos, dice, hermanos, que
que en el versículo 12 le dice que lo iba a enviar a un pueblo rebelde. En otras palabras, a un pueblo terco. ¿Qué es una persona rebelde? ¿Qué es una persona terca? Porque ya se me está terminando el tiempo. ¿Qué es una persona terca, rebelde, hermanos? Necia, ¿qué es? Desobediente, una persona, Padre bendito. Yo a veces preferiera trabajar con una persona atea. ¿Verdad? Se prefiere trabajar con una persona atea que una persona terca. Es más fácil convencer a una persona atea a que conozca la existencia de Dios que una persona terca pueda cambiar. Una persona terca es terca. Es terca, ¿qué es una persona terca? Hermano, hermana. Pero una persona atea se le puede enseñar que en verdad Dios existe y puede entender. Pero una persona dice, te voy a enviar a un pueblo. No dice mi pueblo. Ellos profesaban ser pueblo de Dios, pero no le hacían caso a Dios. Cuando tú y yo somos más rebeldes que los rebeldes, somos tercos de los tercos. Y dice, ay, Rafaelito. Él no dice, ay, mi hijo. No, aunque soy su hijo, pero dice, ¿sabes qué? Tú eres rebelde, Rafael. Y eres el más quejita, es el que quiere ser más usado. Es el que dice, yo estoy listo para esto. Sí, mira tu carácter, mira cómo eres, Rafael. En el versículo 2 dice que el Espíritu Santo entra en él. ¿Por qué? Porque lo iba a mandar a un pueblo que Dios sabe al pueblo que va a poner en tus manos. Y si el Espíritu Santo no entra en ti ni en mí, vas a dejar cualquier ministerio a medias. Porque tú pensabas que era fácil. Y Dios sabe que la mayoría de los tercos, de los rebeldes, no se encuentra en los que no conocen a Dios. Se encuentra, perdón la expresión, en la iglesia. Aquí no, claro. No sé si me entiendes. Tú fíjate dónde hay más pleitos, en la iglesia o en la calle. Y cuando Dios te llama para un ministerio, Él tiene que ser el que te llame, si no, no vas a aguantar. En 10 años yo no tenía ninguna cana. Ni una cana tenía. Mira, ya me pinté mi pelo blanco. Si Dios no te unge, si Dios no te pone, tú puedes tener el deseo, el anhelo, pero no aguantarás. O si la aguantas, vas a ser la persona más infeliz. ¿Por qué? Porque los hermanos te van a sacar las canas verdes. Porque el ministerio, ¿qué razón? Ay, 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 ¿se puede pasar el del piano, mijo, por favor? Versículo 5, hermanos, sí, ya es clave, porque dice ahí en el versículo 5, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre condenarán que hubo profeta entre ellos. El éxito de Ezequiel no se encontraba en quién le iba a hacer caso, qué tan grande iba a crecer su ministerio. El éxito de Ezequiel se encontraba en la obediencia a Dios. Nosotros como seres humanos tendemos a querer ver éxito. Ay, mira ya cuando yo tomé el ministerio, ay, empezó a crecer, mira ya hay más gente y nos emocionamos y no es malo. Pero el crecimiento, el éxito de tu éxito no se encuentra en el cuántas personas te apoyan. Sino se encuentra, ahorita lo vamos a ver, se encuentra en la obediencia que le hacemos a Dios. Porque ahorita va a decir, en otras palabras, tú tienes que hacer lo que yo te digo. O sea, no vayas a convertirte en un alcahuete. Yo no estoy hablando de ser duro. Por eso no me siguen, porque soy duro. No es cierto. Porque no se necesita un ministerio que tú te hagas un duro. Se necesita que tú y yo seamos dóciles para que la gente te siga o te respete. Porque no, es que, no. A veces pensamos que porque yo tengo que ser duro para que me respeten. ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Quién te dijo eso? No. Simplemente el que es terco es terco. El que es cabeza dura es cabeza dura. Y Dios te lo puso para moldear tu carácter.
El éxito no se encuentra en el número que te siguen. El éxito se encuentra cuando tú y yo hablamos, obedecemos a Dios. El éxito en ti, mujer, no se encuentra cuando tú, tu esposo, sino cuando tú te sometes a Dios y bajo la voluntad de Dios tú respetas a tu esposo. Pero si solamente lo respetas nomás porque quiero que me compre ahorita, quiero que me lleve a comer, entonces simplemente no es el que está. No sé si me entiendes. ¿Cuántas mujeres se someten a su esposo porque a lo mejor sus esposos son golpeadores y si no me someto me golpea? Eso no te está sometiendo de corazón. No vayas a pensar que eso es, soy una buena mujer. No, simplemente tienes miedo. No sé, no, pero si tú te sometes a tu esposo porque te va a llevar a comer o porque te va a... Entonces eso no es sometimiento, simplemente lo estás haciendo por conveniencia. Pero cuando tú te sometes a Dios y por medio de la obediencia de Dios te sometes a tu esposo, eso se agrada a Dios. Es una gran diferencia. Por eso pensamos, yo soy la mujer más suave, soy más sumisa. Pero a lo mejor puede ser la mujer más rebelde. Porque simplemente lo estás haciendo por conveniencia y tú nunca creces. Si el esposo, no hay niños, ¿verdad? Si el esposo quiere algo, sabe cómo conseguirlo. Ahorita le voy a decir a mi esposa que la voy a llevar para qué. No sé si me entiendes. El éxito tuyo y mío no se encuentra porque venimos a la iglesia, se encuentra en cómo venimos a la casa de Dios. No vayas a pensar que porque vienes a la iglesia, ay, Dios, no, porque podemos venir con un cuerpo aquí y nuestro corazón se encuentra allá. Y como entramos, salemos. ¿Sí me entiendes? Y el último punto, y que se puede ir pasando todo el grupo, por favor. El versículo 6, hermanos, dice que aunque se rebelen, en otras palabras, aunque te amenacen, tú háblales con valentía. O sea, no vayas a ser alcahueta. O sea, si tú como pastor, tú como líder, ves a alguien que está bajo su responsabilidad, anda mal, confróntalo. No importa que se vaya de la iglesia, no importa que te amenace, no importa esto, tú habla mi palabra, dice. Por eso nuestros ministerios no crecen, porque tenemos miedo a corregir, tenemos miedo que se nos vayan de nuestro ministerio, tenemos miedo a quedarnos y tenemos que barbear, aunque no digamos amén. Y el Señor le está diciendo en el versículo, hermanos, 8, dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y como ¿qué? Y come lo que yo te doy. El versículo 10 habla, hermano, dice que estaba el rol, hermano, el rollo estaba escrito al derecho, por enfrente y por atrás, o al derecho y al izquierdo, lo que sea. De acuerdo a los estudiosos, dice que en un lado, hermanos, estaban, hermanos, los pecados del pueblo, la rebeldía. Pero en el otro lado, hermanos, dicen los estudiosos que estaban los juicios que venían. No tengo tiempo para explicar todo con detalle del capítulo 3, pero se le dice que come el rollo. Todos tenemos algo que hacemos y todo es escrito, pero tras de cada acción hay juicio. No tal vez en el tiempo de Ezequiel, pero tal vez en el futuro llegará juicio. Van a llegar las consecuencias de nuestra rebeldía, de nuestras palabras y de nuestros hechos. La diferencia es que no llegarán como yo pienso. Pues si me descubren, que me descubran. Tú puedes pensar así, pero ¿qué tal que llegue por una enfermedad? Que llegue por un esto, llegue por lo otro. Los misterios, los caminos de Dios no son mis. El pueblo no creía que iba a ir cautivo, porque ellos decían: somos pueblo de Dios, ¿cómo están locos? Todos tenemos que pagar las consecuencias. Todos. Lo bonito y lo misterioso es que tú no vas a pagar como yo pago, ni yo voy a pagar como tú pagas. Cada quien recibirá de acuerdo a su misericordia. Pero todos tendremos que pagar
las consecuencias. El pueblo, hermanos, sufre las consecuencias. Fíjate el versículo 3. Capítulo 3, del 1 al 3, y ya no lo voy a explicar con detalles, nomás algo para que sepas. De eso se trataba la clase. Dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abre mi boca y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Si tú sigues leyendo, hermanos, algo tremendo. Se le manda a Ezequiel comer el rollo. En otras palabras, antes que tú vayas a cambiar a alguien, antes que vayas a predicar, primero come tú la palabra. Porque somos las personas más criticonas, somos las personas más murmuradoras que fulano, mangano. Primero dice, cómete tú el rollo. O sea que esta palabra, antes de predicarla, que sea efecto a tu vida primero. Cuando tú digas a un hermano, una hermana, primero tú vete en la palabra como espejo. Y si la palabra no te descubre, si la palabra no te echa cara a nada, entonces Dios te puede usar para criticar a una persona, para apuntar el dedo de una persona. ¿Qué dice Ezequiel 6:1? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurables en el amor y el temor de Dios, dice, considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas ¿qué? Cuando hablan en Gálatas 6:1, ya habían sido descubiertos, pero estaban haciendo las mismas cosas, pero aún todavía no eran descubiertos. Muchos de nosotros podemos estar cometiendo pecados, pero como no han sido descubiertos, todavía juzgamos, todavía juiciamos, todavía decimos, bueno, hipócrita, porque todavía no he sido descubierto de lo que estamos haciendo. Pero un día tendrá que sacar a luz, porque le dice, come el rollo, cómelo. Cómete tú primero el rollo. Llenémonos de la palabra. Nadie aquí tiene el derecho de apuntar un dedo, porque todos aquí somos hipócritas, todos aquí somos faltos. Dice la palabra, aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Significa que todos somos pecadores. Le dijeron, Señor, maestro bueno. Digo, ¿por qué me dices bueno? Dice, bueno, solamente mi Padre. No hay ni un justo aquí, todos somos injustos, pero mientras no me descubran, yo soy el justo. Yo soy el mejor pastor, pero nomás me descubren, ups, sorry. También tú. Nadie tiene derecho. Porque en lo que yo fallo, tú no fallas. Y en lo que tú fallas, yo no fallo. Pero todos fallamos. Por eso todos tenemos que interceder unos por otros. Porque tal vez a hoy no se te toca. Cuando tú tengas hijas, nunca se te ocurra decir, mira las hijas de la hermana, mira las hijas de aquella, mira, se van a la calle. Y nunca hagas eso. Porque tú no sabes cómo van a terminar tus hijas. Tú no sabes cómo van a terminar tus hijos. Aunque los veas aquí, nunca escupas para arriba, porque la saliva te va a caer. Por la misericordia de Dios, cuando veas a unas hijas que andan rebeldes, unos hijos que andan rebeldes, andan en droga, dile, Padre, te pido por los hijos de Julano, por los hijos de Mangano, sé tú misericordioso. ¿Para qué? Para que alguien ore por misericordia por tus hijos. ¿Me entiendes? Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Aleluya. Si podemos, ¿por qué no ponemos en pie, hermanos? Es importante, hermanos, que hoy entendamos que la gloria de Dios no está aquí. Está aquí, pero no en las cuatro paredes. Está en donde quiera que vayamos. Y si gustas pasar al altar, hablar con tu Dios, decirle cuánto le amas, cuánto le adoras, dile tu presencia, Padre bendito, Señor Jesús. Oh, amamos, glorioso Dios, lo que tú eres, quien tú eres, Señor. Dile, tú eres mi sanador, Señor Jesús.